estudiantes del subjuntivo, ya estamos en otro vídeo de esta serie. Normalmente trabajo con muchos estudiantes a los que les gusta una lista o algo más concreto para empezar a practicar. Y eso está fenomenal. Así que vamos a ver en este vídeo una pequeña lista, unas categorías para que puedas empezar a usarlo. Lo primero, un recordatorio. Recordáis que estamos en el mundo donde hay una frase y hay una frase dentro de la frase principal, con lo cual normalmente hay dos verbos. Uno es el verbo de la frase principal y otro es el verbo de la frase subordinada, podemos llamarle la frase que está dentro. ¿Recordáis la idea de la muñeca rusa? Hay una frase dentro de otra frase. Si vemos estas frases del vídeo anterior, veremos que podemos coger ciertos patrones. Entonces, uno de los patrones dice que cuando el verbo de la frase principal significa deseo, usamos en la frase subordinada, usamos subjuntivo. Por ejemplo, quiero que hables español muy bien. Otra categoría es los verbos que significan consejo. Recomendar, aconsejar, sugerir. Otra categoría son verbos que significan orden, como te ordeno que, te permito que, te prohíbo que, te dejo que, te pido por favor que, te ruego que. La última categoría son los verbos que significan sentimiento. Y aquí tenemos muchísimos. Me gusta, odio, me sorprende, me interesa, me da igual, me da miedo, me da asco, me preocupa, me pone nerviosa. Hay un montón de sentimientos. Todos estos verbos, todas estas categorías son un poquito como una manipulación mental. Lo que quiero es que otra persona, influir en otra persona, que otra persona haga algo o no. Por ejemplo, si tú estás fumando, yo puedo decir, quiero que no fumes o deseo que no fumes. Puedo ser un poquito más elegante y hacer como un consejo. Te recomiendo que no fumes. O puedo ser más directa y decirte, por favor, te pido que no fumes en mi casa. Yo no quiero que, yo no quiero que memorices todos los verbos. Es mejor recordar estas 4 categorías, deseo, consejo, orden y sentimientos, para que sea todo un poquito más fácil. Entender todas estas estructuras es clave, pero la práctica constante es lo que realmente te va a permitir dominarlas. Si quieres un espacio para practicar todo esto, te recuerdo que tengo una super comunidad especial para estudiantes de nivel avanzado. Es un espacio donde hacemos retos cada día, yo te doy feedback todos los días, contesto a tus preguntas, nos reunimos en directo cada semana, hacemos eventos especiales y hay gente con la que puedes practicar, jugar, conversar con ellos, conmigo. Es un espacio que tiene 100% mi atención y creo que es un entorno de aprendizaje absolutamente completo. Tengo que decir una cosa aquí importante, muy importante y que confunde a muchísimos estudiantes y no sé si es tu caso. Cuando pensamos en estas categorías, nos estamos refiriendo al significado del verbo, no nos estamos refiriendo a toda la frase. Por ejemplo, no puedo decir cosas como en español, cuando hacemos un consejo, usamos subjuntivo. No, error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decirte un consejo. Oye, tienes que comer más fruta.
ahí no hay subjuntivo y es un consejo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en esta serie de vídeos, 1, es la estructura de muñeca rusa y número 2, a mí no me importa toda la frase, solo me importa el significado del verbo de la oración principal. Prepárate para el siguiente vídeo donde vamos a ver esos disparadores, estos patrones con indicativo.